Hola amigos, soy Laura Bastet Cali para la presentación de mi poemario Imaginem Mortis, que estará acompañado de una exposición fotográfica también de mi autoría, que estará desde mañana hasta el día 31 de enero. Los esperamos. Hold my hand if I saw you in heaven. Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day. 'Cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can Bueno, buenas tardes, amigos, compañeros, y sean ustedes bienvenidos. Quiero comenzar con los agradecimientos, en primer lugar, a todos los presentes por acompañarnos y así poder celebrar esta presentación literaria diferente, atípica, por su género, por su enfoque y por su contenido. Gracias por vuestra sensibilidad literaria y artística. Agradecer a la autora, por supuesto, Laura Bastet Cali, por tener en cuenta nuestra biblioteca para dar a conocer sus creaciones artísticas. Es un auténtico placer tenerte entre nosotros, nuestra más sincera bienvenida. Es un gustazo realizar presentaciones de poesía, ese género que no suele ser el preferido de los lectores, pero que considero que es la raíz de la literatura. Y si además viene acompañada de 16 fotografías de calidad, nos llega muchísimo más porque solo tenéis que daros una vuelta por los pasillos de este centro cultural para saber la importancia que tiene la fotografía para nosotros. Desde este ayuntamiento, y en particular desde este centro, llevamos muchos años trabajando para poder rescatar el amplio fondo fotográfico de José Bordiño, una colección particular con las primeras fotografías de la historia de toda una comarca. Agradecer también al ayuntamiento de Fuente del Maestre por colaborar siempre en este tipo de actos y agradecer por último, y por ello no menos importante, a Radio La Fuente, en especial a nuestra compañera Conchi de Mazares, por la difusión de este acto. Laura Bastet Cali nació en Colombia, en Carolina del Príncipe, Antioquia, en 1989. Es abogada penalista, activista social, defensora de víctimas, gestora cultural, artista, fotógrafa, poeta y escritora. Fue publicada en la antología literaria de relato erótico ¿Quieres ver mis lunares?, de la editorial mexicana Disconverso en 2018. En 2019 presenta su primer poemario, Memor Morti. En 2020 lanza su segundo poemario, Anatomía del placer. En ese mismo año participó en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, donde fue publicada en la revista Prometeo de ese mismo festival. Ha participado en diversos festivales y recitales poéticos en diferentes países desde el año 2016 y su activismo social perdura. Actualmente se encuentra exiliada en Extremadura, donde continúa realizando eventos poéticos y exposiciones fotográficas como esta. Imaginem Mortis. Este trabajo literario reúne más de 20 fotografías en blanco y negro tomadas en cementerios e iglesias de todo el mundo, junto a una serie de poemas que exploran las diferentes fases del duelo, el amor y la pérdida de un ser querido. Ha sido publicado en diferentes puntos de Extremadura, en Madrid o Barcelona.
Pero no quiero desgranar nada del texto porque a lo largo de la velada podéis degustar los poemas y al finalizar podéis adentraros en las instantáneas acompañado con un vino de honor obsequio de la propia Laura. Muchas gracias. Todo un detalle, nunca nos había pasado esto, pero estamos encantados con la idea. Aprovecharemos ese ratito para intercambiar opiniones sobre el acto, sobre los poemas y o sobre las fotografías y intentemos ayudar a la autora adquiriendo el libro que tiene un módico precio de 10 euros. De todas maneras, por si queréis comentarle a compañeros, amigos, las obras estarán expuestas hasta el día 31, porque a partir de esa fecha vamos a exponer las obras del tercer Premio Internacional de Escritura José Bautista. Nos gustaría realizar esta presentación a modo de entrevista, en la cual ustedes pueden interrumpir cuando consideráis oportuno. Así que creo que Laura vamos a comenzar. ¿De dónde surge, Laura, este poemario y qué nos vamos a encontrar en Imágenes Mortis? Bueno, este poemario surge a raíz de un duelo personal y también un poco, digamos, algunos de los poemas yo ya los había escrito cuando era muy joven, en época quizás escolar. Siempre he tenido mucho, digamos, mucho interés acerca de cómo se realiza el duelo en Occidente, cómo se realizan los ritos fúnebres y cómo esto conlleva como un dolor tan grande y tan arraigado a nivel cultural. Entonces es como toda esa visión cosmogónica que tenemos en torno a la muerte acá en Occidente y cómo se diferencia de pronto de otras culturas, y siempre he tenido mucho interés. Entonces, a raíz de que fallece mi hermano y yo misma vivo en carne propia ese dolor, esa pérdida y ese duelo, y cómo voy elaborando el duelo en unos, más o menos, falleció en el 2012, para el 2016 yo ya lo había terminado de escribir, porque claro, como los duelos todos los elaboramos de una forma diferente, a todos nos toma tiempos diferentes, entonces para mí era muy difícil sacar eso a la luz. A raíz de que entré a un taller de poesía y empecé como a querer explorar un poco más a nivel poético y a nivel literario, también dije que ya era hora como de dar una trascendencia a ese duelo y convertirlo en un primer poemario que fue Memor Morti, que fue como, digamos, el hermano menor de este poemario, porque este poemario surgió estando ya acá en España. Era un pequeño poemario con mucho menos poemas y unas pocas fotografías, pero luego quise ampliarlo un poco más a raíz de encontrarme también con la mirada y conocer un poco cómo se elabora el duelo en esta parte del mundo. Es decir, acá en España tuve la oportunidad también de vivir unos meses en Alemania, entonces ver cómo se hace el duelo en diferentes culturas y en diferentes religiones, pero todas muy influenciadas por el cristianismo. Por ejemplo, los ortodoxos, por ejemplo, viendo toda esa forma de elaborar el duelo y los ritos fúnebres, todo eso me llevó a sacar este segundo poemario con fotografías que hice en diferentes países. Entonces, fue más que todo por eso. ¿Dónde están tomadas las instantáneas? Pues varias de ellas son en cementerios de acá de España. También, bueno, hay varios de cementerio de, no recuerdo cómo se llama, en Barcelona. Hay algunas, bueno, esta última que es la cúpula de los museos vaticanos, que me gustó mucho por la luminosidad con la que va terminando el poemario, porque el poemario va por partes también. Entonces empieza como desde eso implícito y eso inevitable que es la muerte, que empieza con la frase, y cuando puedan ver ya la exposición, empieza con una frase que encontré en un cementerio en el 2015, 2016 más o menos. Tomé esa fotografía en un cementerio en Colombia, en Sopó, cerca de Bogotá, y cómo eso se va transformando. De hecho, la fotografía del poemario, esta fotografía la hice en el cementerio de Moguer, un día que fui a visitar la tumba de Juan Ramón Jiménez, que es de mis poetas favoritos.
que justamente estaba en Voces del Extremo, los compañeros de Voces del Extremo que me invitaron a participar en el festival. Y bueno, pues así está también que es el cementerio de los alemanes, esto es cerca del monasterio de Yuste. Esa fotografía es de ese lugar. Esta fotografía del medio que tenemos ahí, esa es en Zafra, ese ángel, es como un ángel llorando. Y bueno, pues siempre las fotografías que traje es una muestra, no las traje todas porque obviamente necesitaría mucho más tiempo y mucho más espacio, pero al menos como una muestra para que pudieran ver algo sobre todo algunas de las que hay en el libro y otras que no están en él. ¿Qué nace primero, Laura? ¿Los poemas o las fotos y cómo viene intercalado? Nace primero los poemas. Bueno, quizá hay dos de las fotografías que me inspiraron luego a escribir un poema, pero los poemas en sí son cortos y ya son una imagen. Entonces, cuando yo encontraba una fotografía, es decir, encontraba una imagen que se me pareciera a ese poema, trataba de hacer mi mejor trabajo para poderla fotografiar y poderla poner al lado del poema. Perfecto. ¿Nos puedes contar tu aventura al cambiar de continente? ¿Nos puedes decir si ese cambio tan drástico ha influido en tu literatura y en tu mirada como fotógrafo? Sí, bueno, yo había dicho un poco antes, cuando cambié de país, que eso también es otro de los duelos, porque digamos que este poemario, si bien habla del duelo y está muy enfocado en la muerte, también habla de los duelos en general, porque existen muchos tipos de duelos, como lo es el duelo migracional, que justamente fue algo que me pasó a mí recién llegada acá, porque yo no quería irme y al ser obligada de una u otra forma a viajar y a exiliarme en otro país en el que no quería estar, fue muy difícil adaptarme, pero también eso me hizo tener otra visión y tener otra visión y otro acercamiento también con los ritos como se elaboran acá. Para mí es muy diferente. Por ejemplo, en estos días mi pareja me explicaba cómo se da el sentido pésame cuando están en la iglesia, entonces que se hace como una reverencia dando los respetos y para mí eso es completamente nuevo. Entonces todo eso también de una u otra forma alimenta esa escritura mía, porque me parece que todas esas diferencias que tenemos, pero al final como entre el dolor todos nos podemos como de una u otra forma sentir identificados o reflejados en el otro, independientemente de que las formas sean diferentes, al final los duelos siempre son los mismos. Entonces, ¿cómo podemos abrazarnos y reflejarnos en el otro y, digamos, de una u otra forma poder a través de la poesía o la fotografía buscar un refugio y dar un refugio, y quizás si otra persona se pueda sentir identificada con eso que tú haces, también es como una forma de apoyar y de decirle que ese dolor se puede transformar en algo más. Genial. Sí que has escrito otros géneros, sé que, por ejemplo, has escrito relatos, pero quería preguntarte si es en la poesía el género en el que te sientes más cómoda a la hora de escribir y qué tipo de poesía consideras que haces. Bueno, siempre, casi todo lo que escribo siempre termina de una u otra forma yendo hacia la poesía, siempre está muy encaminado hacia la poesía, incluso los propios relatos suelen tener unas figuras muy poéticas implícitas. No son prosa como tal, no podría decir que son prosa, pero sí tienen figuras poéticas implícitas, entonces digamos que siempre para mí es mucho más fácil hacer poesía que hacer narrativa, ¿sí? Entonces la poesía creo que es con lo que mejor me la llevo y con lo que más me identifico. Además, digamos que hay un movimiento poético colombiano que existe desde los años 70 que se llama nadaísmo.
Me han enmarcado un poco, me han intentado encasillar y poner ahí con los nadaístas y con la nueva corriente nadaísta, pero yo no me siento completamente identificada porque no puedo quedarme encasillada en una sola cosa porque Laura va a hacer Laura es muy muchas versátil, ¿no? cosas. Sí, Claro. entonces no puedo quedarme en un solo género o identificarme con uno solo, porque como paso del Eros, paso al Thanos y no puedo estar enmarcada en una sola línea. Perfecto. A mí personalmente me apetece mucho escucharte recitar algunos de los poemas. ¿Nos podrías ofrecer ese detalle, por favor? Claro que sí. Filum sanguíneo, sus ojos, prolongación de mi alma, hilo tejido con la misma sangre, una estrella fugaz se desvanece en el cielo y mi corazón implosiona, la lluvia sobre el papel, mis letras ahogan. Beyond the door, Pálidos, y vi tu rostro demacrado en el espejo del frío cuarto. Estabas ahí, fría, sola, oscura y callada. Sí, habías llegado y quedaba mucho por hacer, pero ¿qué hacer contigo presente? ¿Cómo ignorarte? Solo quedaba despedirse de lo que fue y de lo que no pudo ser. Te acercabas, el ambiente se hacía denso y de pronto, al ver tu cara azul, solo vino la calma. Un aplauso, por favor. Me gustaría saber por qué se te ocurrió la idea de presentar tu obra aquí en nuestro centro, en nuestra biblioteca. Bueno, vi que habían hecho algo similar. Un amigo del centro me mostró que había, digamos, cierto interés por este tipo de temas. Entonces, me animó a hacer la propuesta y, bueno, viendo que es un pueblo tan cultural donde se hacen tantas presentaciones y que tienen, digamos, tanta Sensibilidad. movimiento literario, pues por eso se me ocurrió hacerlo acá. Muchas gracias en nombre de nuestro centro y de nuestro biblioteca. Gracias a ustedes por la acogida. Esa versatilidad, donde te has movido y te mueves artística y culturalmente, que naturalmente te habrá construido personalmente, ¿crees que se plasma en tu obra o no? Hablo de la versatilidad, ¿no? Estabas diciendo que no te querías encasillar en el urbanismo, un sitio entonces por ahí. Sí, por sí, claro. Pienso que sí, que yo soy versátil y intento también que lo que yo hago sea versátil y que sea como una corriente y todo el tiempo está en movimiento y siempre estoy haciendo cosas diferentes que me apasionan. Es decir, si esto en algún momento me dejara de gustar, fácilmente mañana podría estar, no sé, haciendo teatro, qué sé yo, pero siempre busco cosas que me apasionen y que me mantengan y que me motiven a vivir. Yo cuando empecé a ver las fotografías, en mi primer momento las fotografías, pensé que igual practicabas el necroturismo. Bueno, el necroturismo es una corriente que hay actualmente en el que la gente visita cementerios, o sea, va a las ciudades a visitar cementerios, ¿no? Entonces pensé que por ahí iba la historia, pero claro, al escuchar la entrevista el otro día con la compañera Conchi Radio Inocente, pienso que no va por ahí los tiros. No sé si nos puede explicar un poco. Bueno, yo pienso que yo no busco los cementerios, me los encuentro. Me gustan, no, realmente las veces que he terminado en una ciudad encontrándome con un cementerio es como que voy caminando porque me gusta explorar las ciudades y los lugares sin un mapa, sin nada, ir y empezar a caminar. De un momento a otro encuentro un cementerio y digo, pues tengo que entrar, tengo que ver. De hecho, el primer lugar que conocí en Madrid
fue el cementerio de la Almudena. Me quedé supremamente impresionada cuando vi ese mega cementerio que es una ciudad dentro de la ciudad, y yo vi como esto. Es increíble, hice de hecho una transmisión en vivo diciendo lo asombrada que estaba de estar en ese lugar. Y claro, ya también me encontré con uno de los sepultureros y me contó gran parte de la historia, de que había un muro, un paredón donde fusilaban y todo eso. Fue muy impresionante para mí también encontrarme con esa mirada y con esa, sobre cómo ha influido la guerra en la forma de pensar en las personas de España. Entonces fue bonito también eso. Yo encuentro belleza a la par que encuentro también ese sentimiento de dolor en los cementerios, pero también tienen esa belleza y esa riqueza histórica que es muy necesaria para la ciudad. Totalmente, con los arquitectos. Perdón, aparte de los arquitectos, con los escultores, me quedo a veces alucinada. Hablando de nuevo de la entrevista con Conchi, por cierto, Conchi, gracias por la entrevista, porque fue muy buena. Del pasado miércoles comentabas que no estabas de acuerdo, lo has dicho antes, ¿no? De cómo se funciona la muerte en Occidente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees que se debe enfocar las muertes o el duelo de la pérdida de un ser querido? Bueno, claro, como cada persona es un mundo y todos lo vemos de formas tan diferentes y elaboramos el duelo de formas tan diferentes. Por lo general estamos muy marcados también por la cultura, de dónde nacimos y cómo nos han enseñado a ver ese duelo. Pero para mí, yo desde mi punto de vista lo veo más como un trascender. Entonces no es como que es el final de todo, sino que yo pienso que es el inicio de algo más. Entonces también como dejar ese espacio para tener esperanza de algo más y de una trascendencia, de que nos convertimos en algo más que no todo. Estás hablando de la reencarnación, ¿verdad? Un poco, sí, sí. Sí, porque creo si bien no creo en muchas cosas, la reencarnación es una de las cosas en las que creo. Perfecto. Sí. Bueno, vamos con la pregunta. Esta pregunta para mí es bastante importante desde mi punto de vista. Y es la siguiente. ¿Escribes para ti o escribes para el lector? Es decir, ¿escribes hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Desde siempre lo he tenido muy claro. Siempre, de hecho, casi hasta que empecé a animarme a publicarlo a raíz de los talleres en los que estuve y de que me empezaron a invitar a lecturas, me costaba muchísimo enfrentarme a un público. Ahora es un poco más fácil, pero no niego que siempre me tiemblan un poco las manos, se me ponen frías, me da un poco de todo antes de estar en cualquier escenario, vayan 3 o vayan 50 personas, pero siempre lo hacía para mí, me parecía algo muy personal y me costaba mucho porque hacía parte como de mi intimidad. Entonces, exponer eso es de cierta forma abrirse. Es totalmente eso, es abrirte, es desnudarte y es permitir que los otros vean a través de ti. Entonces, claro, es complicado hacerlo. La poesía y bueno, yo creo que la literatura es más intimista, ¿no? Y más cuando pero ya después de haber dado el paso, ya también es muy difícil de retroceder. Claro. Luego es muy difícil Sí. de no ofrecerle al público o al lector, en este caso, tus creaciones, ¿no? Y trato de escribir de una forma... Sí. Trato de escribir de una forma que la gente pueda... es decir, no utilizo un lenguaje complejo ni rimbombante para que la gente... Cualquier persona, que así sean personas que no están acostumbradas a leer, puedan entender y puedan, porque yo pienso que también es necesario ese ejercicio, que la poesía muchas veces la gente no la lee porque cree que es algo que no pueden entender. Entonces es bueno permitirle a las personas que acercarlos y escribir de una forma un poco más sencilla, sin perder la esencia, pero de una forma más sencilla que cualquier persona pueda leerlo de forma fácil y... Sí, a veces menos más. Sí.
¿Podrías regalarnos de nuevo otra nueva poesía? Por favor. She's in heaven. Ese poema que fue dedicado a los desaparecidos en Colombia, que han sido miles, que es una de las fosas comunes más grandes del mundo, y se llama Para los que nunca olvidan. Bajo el gran árbol olvidado, los restos nunca encontrados desaparecen con la esperanza tras cada ocaso, y aquí todos nos hacemos viejos mientras buscamos en cada roca del río cajas vacías, tumbas sin nombre. Nosotros, los que no olvidamos, tampoco tenemos descanso. No me vaya a pensar porque para nosotros Sí. seguimos. Laura, ¿qué importancia le das a la estética en tu poesía, en tu fotografía y en la propia vida? Bueno, en cuanto a eso, sí he tenido siempre una estética un poco gótica. Desde muy temprana edad me he identificado con este tipo de estética. Me gusta mucho, tanto desde la parte visual como desde la parte musical, y obviamente hay claras influencias en todo lo que hago. Entonces para mí es muy importante la parte estética, sí. De acuerdo, y por último, antes de pasar a la apertura del coloquio con el público asistente y la lectura de poemas por parte de ustedes, porque ahí no vamos a olvidar a nadie. Me gustaría saber cuáles son tus próximos proyectos a nivel cultural, vamos a decir. Bueno, lo más cercano, que pues todavía no voy a decir el nombre, pero muy probablemente para abril, mayo, voy a presentar un nuevo poemario, porque este ya tiene más o menos un año, ya es hora de ir sacando nuevo material. Y este otro, ya que casi siempre voy como de lo erótico a lo lúgubre, pues esta vez pienso volver al erotismo, pero con algo de poesía y narrativo en un solo libro. Y bueno, eso en cuanto a la parte de la escritura. Y sigo con varios proyectos fotográficos que tengo, sobre todo de retrato. Y bueno, pues por ahora eso más que todo. Pues que sepas que cuando nazca tu próximo hijo, en este caso en forma de libro, tendrá las puertas abiertas por si quieres volver a presentar. Me encantaría. Muchísimas gracias, por supuesto. Bueno, pues las preguntas han terminado. Vamos a empezar, pues vamos a hablar un poco con Laura. Entonces vamos levantando la mano, por favor, le preguntamos lo que queramos. Y si queréis recitar alguna poesía, por favor, es el momento. Venga. Rompo yo el hielo, que estoy acostumbrada a hacer muchas preguntas. Muchas gracias, Laura. Además, tenía muchas ganas de conocerte en persona. Me transmites una belleza impresionante. Efectivamente, aquí no te podemos llamar ni nadaísta, ni nihilista, ni nada de eso, ni existencialista. Y tampoco nadie puede inscribirte en una corriente tipo Alejandra Pizarnik, esta poeta mexicana, que es que la pobre llevaba la vena suicida, yo creo que la genética, ¿no? Y hablaba casi desde la nada. No es cierto. Si yo tuviera que utilizar una palabra, la palabra que ha estado en mi corazón, en mi mente, revoloteando durante la lectura de tu poemario, es inmanencia, que es que no estamos del todo, porque pertenecemos a otra cosa, y los que se van tampoco lo hacen del todo. Esa persona que se te fue vive en ti y sigue viviendo, y cuando tú te vayas hay algo que queda. Inmanencia. Es algo relacionado con la reencarnación, pero mucho más trascendente, porque tú eres trascendental. Y lo que más me gusta de ti es que nos bajes los humos. Los seres humanos nos creemos dueños de muchas cosas. Para mí, lo tuyo es evocar la belleza de los frágiles que somos, de cómo podemos no ser de una forma tan fácil como creemos que somos. Y me he dado cuenta de la influencia de Juan Ramón Jiménez cuando habla muerte, no te tengo miedo, ¿no? Si estoy vivo porque voy a morir, evidentemente. Entonces creo que son las dos caras de la misma manera.
de la misma manera. Era una poeta inmanente y con mucha trascendencia y muchísima belleza. Y ese tema de la reencarnación, de no dejar de existir, de que algo queda, de que dentro de nosotros hay un poeta español que te recomiendo, Ángel González, dice, para ser yo, ¿cuánta gente no ha vivido detrás? Y mira de ver cuánto hay. Por eso hablo de la inmanencia, de que hay algo inmortal, ¿no? A mí se me recuerda a Conatus, que es el poema que voy a leer. Un nuevo desprendimiento. En mi vientre el dolor multiplicaba el de todas las que me precedieron. Llevaba en mi útero la memoria de mis abuelas. Esa parvada de aves anidaban en él con sus miedos y dolores. La cuna seguía vacía. En mi entraña se desprendía la vida como si nada. Mi vida era una fosa llena de intentos. A veces parece que florezco. Dejo de ser tumba para convertirme en un jardín lleno de versos. La belleza nos salva vidas. Para mí. ¿Hay alguna pregunta más, una aportación? ¿Alguien quiere leer algún poema? Dale. No nos ponemos a nadie. ¿Usted? Bien, yo entrar un poco en lo que decías, lo que preguntabas tú antes, que si escribía otro tipo de literatura, como, no sé, puede ser una literatura más extensa, como novela o tal. Yo creo que Laura no está capacitada para escribir grandes rollos. Ella va a lo seguro y a lo fijo. Igual es que la obra poesía, ¿no? Y es síntesis. Y creo, yo no la veo escribiendo una explicación de detalles y tal. Ella va de forma que va dando las puntadas esas para que después el lector del poema termine en sí el poema, que todo el poema está sin acabarse. Yo creo que además, no sé, nos ha sorprendido a nosotros en Rivera. El colectivo Atadecina está muy pendiente de ella porque nos interesa mucho su forma de escribir y la tenemos medio fichada ya para que Bueno, pues nada, no haremos mucho esfuerzo aquí también. No nos repartimos. Me gustaría a mí leer algo, no sé si no sé si me recomiendan algo. El último que ha... Fragilidad. Fragilidad. Léelo bien, ¿eh? Léelo bien. Voy a intentar. Fragilidad. De oriente a occidente, los cuervos invaden el cielo. Viaja en duelo la mancha enlutada. Marcha el compás del rumor de peste y guerra. Miradas de temor en las ventanas hablan en voz baja. La fragilidad usa máscaras para esconderse. Y el egoísmo negocia con la parca para comprar la vida. La fragilidad no puede esconderse. Nadie sale vivo de sus tratos con la muerte. Animarse, por favor. Bueno, si alguien tiene ¿Alguna pregunta? alguna pregunta o quiere aportar algo, me encantaría escucharlos. Sí, Laura. Ayer es otro artista, fotógrafo, pintor y también amigo nuestro de aquí de Fuerteventura. No, una pregunta así un poco técnica, solamente decirte si te consideraba o si seguía una línea en blanco y negro de algún autor que te gustara, si seguía una corriente de fotógrafo o fotógrafa española o un concreto. Y después, como segunda pregunta, algo de la técnica del blanco y negro que usas, por ejemplo, coges el teléfono y haces pum, o algo más. Bueno, yo uso una Nikon D3400, que es casi la que me acompaña siempre a los viajes. ¿No? La cámara que uso es una Nikon D3400, que es la que me acompaña casi siempre a todos los viajes. Que hasta ahora que ya está dando sus últimos, ya está agonizando, pero esa es por lo general la cámara con la que he hecho estas fotografías. Hay un fotógrafo noruego que me gusta muchísimo, no es muy conocido por ser fotógrafo, pero ha sido mi gran influencia,
y él es más escritor, de hecho es escritor de notas es economista y las notas de él son de economía. Y bueno, digamos que este fotógrafo fue el que me influenció mucho porque toda su fotografía, bueno, es minimalista, pero tenía algunas fotografías en cementerio y cuando yo las vi, yo dije, yo quiero hacer esto. Y de hecho, el primer poemario, la fotografía de la portada, me la hizo él, se llama Thomas Immersen, no sé pronunciar bien su apellido noruego porque es complicado, pero él fue el que me hizo la fotografía de mi primer poemario en un cementerio en Estados Unidos y bueno, ese ha sido como de mis mayores influencias para este tipo de fotografía. Pero en general me gustó mucho el blanco y negro, pero cuando hago retratos, que en este momento tengo un proyecto de retrato de fotografía masculina, que retrato personas de diferentes partes que me llamen mucho mucho la atención sus rasgos, los hago más a color, pero para este tipo de fotografía específicamente que tiene que ver con lo fúnebre, siempre utilizo el blanco y negro porque representa para mí esa esencia del poemario, que es esa trascendencia desde la oscuridad del primer momento, del dolor, hacia la luz, que es el blanco, que es donde termina justamente como esa cúpula que representa, las cúpulas siempre han representado esa conexión entre el cielo y la tierra, entonces eso. Y la gama de Sí. la gama de también. Sí. Teodoro, adelante. Que me ha llamado mucho la atención dos cosas. Una a nivel humano, que es usted muy freudiana, de Freud, que parece que ya no tiene sentido. Yo creo que tiene el Thanatos y el Eros. Ustedes sacan a la televisión o cualquier cosa en la vida, todos tienen relación a uno de esos polos. Y como lo he explicado tantos años en clase, me parece interesantísimo, aunque Freud ya pasó no tanto tiempo, pero vamos, ya murió por el año 39, 1939. Bien, el Eros, que no es el Eros tremendo, porque aquí digan, oye, estamos de cachondeo. No, ese Eros no es el Eros real, etimológico y real, de la reproducción y todo lo que lleva a la sexualidad. Y el Thanatos son instintos de muerte, que es el poder. Entonces, el que usted se haya presenta este año aquí es no sé, de Eros, de Thanatos. Pero el de Eros que tiene ese camino, creo que necesita ir por ahí para completar la figura de esos dos grandes polos que dice ya la verdad. Entonces, y luego el otro, habla usted de trascendencia. La trascendencia. Decía Linsky, un historiador hispanoamericano y norteamericano, que la realidad del más allá es un enigma. Y que este enigma hay tres maneras de colocarse o de adherirse a un clavo, que es el primero, los liberales, la cultura, el segundo que es los economistas, el comunismo, todos aquellos que creen que aquí todo termina, y otro es la religión, sea la que sea. Y yo decía siempre, bueno, yo me voy a agarrar a uno. Y si que los tres son mentiras, bueno, pues no pasa nada. Pero ¿y si alguno es verdad? Va a vivir latina. O sea que yo les felicito por esos dos aspectos, tanto el aspecto freudiano como el aspecto trascendente. Le agradezco mucho. Y yo lo veo más al final de lo que habla de la religión. Yo pienso que es más la espiritualidad en general. O sea, la religión la veo más como digamos, la forma de cada uno. Claro, sí, de pronto muchas veces marcada por la cultura, pero pienso más que es como la espiritualidad, que es mucho más amplia y abarca y nos cobija más a todos y nos podemos sentir muchas veces más identificados con muchas corrientes espirituales que con una religión como tal. Entonces me gustaría pues hacer énfasis en eso porque es más como yo lo veo, que al final esa trascendencia para mí
más que verla cercana a algo religioso, lo veo más como algo espiritual que es muy inherente a todos los seres humanos. Pero la religión es mucho más amplio que la espiritualidad. Por lo menos. Discutible. Sí. Sí. Bueno, gracias. Gracias. ¿Alguna aportación más? ¿Alguien quiere leer algún otro poema? No, a mí me gustaría terminar con un texto que es la contraportada del libro de Miguel Ávila Cabezas, que no sé exactamente quién es. Es un escritor y poeta, además también pintor, vive en Ceuta, es español, lo conocí fuimos invitados los dos a Voces del Extremo y fue quien decidió hacerme el epílogo y esta partecita es del epílogo. Vale, pues voy a leerla con tu permiso, ¿de acuerdo? Todo el dolor del universo abarca una ausencia. Cuando uno de nosotros se va, uno a quien tan enteramente amamos con el corazón desnudo de artificio y abierto a la entrega con un mar inexorable, con él, con ella, también se va una parte de nuestro ser, camino del eterno infinito. Imaginem Mortis es un claro refrendo de él. Muchas gracias. Por último, recalcar que, bueno, me gustaría que ayudase a Laura en la compra de su libro y así lo puede dedicar también. Tan solo son 10 euros y antes de irse vamos a degustar una tapita y un vinito, insisto, que nos ha donado la propia autora. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que lo hayáis pasado y lo sigáis pasando genial. Muchas gracias. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Wouldn't be the same if I saw you in heaven. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Lord,